Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo grado. En esta semana 20 vamos a tratar la actividad consistente y reflexionamos y luchamos contra la discriminación lingüística. ¿Qué significa discriminación? Discriminación significa separar, no hacer diferencias entre una cosa y otra. Lingüística es la ciencia que estudia la lengua. Por tanto, nosotros vamos a desarrollar la competencia de la comunicación oral. Vamos a hablar sobre las lenguas originarias en el Perú, ¿no? Ya la semana pasada hemos tratado el mismo tema. Ahora vamos a interpretar un texto sobre las lenguas originarias peruanas. Sabemos que el Perú tiene 47 lenguas originarias, de las cuales 4 están en las zonas andinas y 43 en las zonas amazónicas. Entonces, estas son las lenguas que nos representan a nuestro país. Sabemos que nosotros somos un país multilingüe y pluricultural, ¿no? Tenemos diversas culturas, el cual nos hace un país atractivo, ¿no? Por la diversidad cultural que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro país nos obligarían a hablar el inglés, ¿no? Vamos al banco, nos hablan en inglés, en el hospital, en los mercados, en todas partes. ¿Cómo nos sentiríamos, no? Que en nuestro propio país nos obligarían a hablar otro idioma. De la misma forma está sucediendo en nuestro país con los hablantes de otra lengua, ¿no? Aquellas personas que tienen una lengua quechua o una lengua originaria de la selva, ¿no? Son excluidos por hablar su propio idioma. Y lo peor que esta exclusión no solamente abarca en la persona en algún momento, ¿no? Sino también eso abarca lo que es el trabajo, la salud, la educación y en general a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué está sucediendo y eso qué consecuencias trae, ¿no? Se dice que desde la época de la colonia ya han desaparecido 37 lenguas indígenas y actualmente solamente tenemos 47 que están vivas, ¿no? Pero de estas 17 están en peligro de extinción y 4 están a punto de desaparecer. Hace 40 años, ¿no? En el Perú la mitad de la población era quechua hablante, pero hoy solamente el 13% de estos habitantes, ¿no? De todo el país hablan diversas lenguas originarias. En Lima mayormente está centrado la mayoría de la población quechua hablantes. Se dice que hay 500,000 de quechua hablantes que están ubicados en la región Lima. Y inclusive, ¿no? Sus padres son los también que hablan diversas lenguas, ¿no? La mayoría de estos habitantes, todos sus padres provienen de lenguas originarias, ¿no? Ya sea indígena o amazónica. Entonces ellos han migrado a Lima. Pero ¿qué ha sucedido? Que ahí en Lima, pues, la mayoría de las personas son discriminadas, no pueden hablar en su lengua porque se burlan por la forma de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con estos migrantes? Han ido abandonando su cultura y su lengua. Y tampoco sus hijos que nacen ahí también les obligan ya a no hablar esa lengua. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque para que no sean rechazados o se estén burlando de ellos, ¿no? En el colegio o en su trabajo, etc. Entonces, eso ha hecho que estas lenguas se han ido extinguiendo y por ende desapareciendo. Si ya no hablan, pues ya las lenguas ya se van perdiendo porque ya esas personas ya no regresan a su zona de origen y por lo tanto, ¿no? Abandonan su cultura, su lengua. Por eso se dice que todas estas lenguas originarias están en extinción.
Entonces, ¿qué es lo que la actividad que nosotros queremos lograr, ¿no? En esta semana? Es elaborar una exposición sobre este problema de discriminación lingüística. Sabemos que la lengua es un sistema o forma de comunicación usado históricamente por una comunidad de hablantes, ¿no? Cada comunidad tiene una lengua, cada país tiene una lengua, ¿no? Un idioma. Entonces, es un sistema al cual se comunican las personas, ¿no? De una determinada comunidad. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre lengua y dialecto? El dialecto son variedades o maneras particulares en que se habla una misma lengua, ¿no? Pues tenemos aquí varias comunidades que hablan una lengua y cada una de esas lenguas tiene su variedad al cual la llamamos dialecto, ¿no? En el país, pues tenemos en las Amazonas, tenemos todas las lenguas originarias y cada una de esas lenguas inclusive también tiene sus variantes que tienen otros dialectos, ¿no? Y así del castellano también varía en cada comunidad, en cada región, la forma de expresarnos, ¿no? Hablemos de la sierra, por ejemplo, a un niño le dicen chilche y aquí le decimos niño, normal, ¿no? Entonces, a eso, toda esa expresión lo llamamos dialecto, que son variedades de la lengua. Muy bien, entonces luego de haber analizado esta infografía, ¿no? Ustedes ya van a responder estas preguntas que se les ha dado acá para manera de comprensión lectora. Y también les va a servir para poder elaborar su exposición, porque aquí tienen bastante información sobre las lenguas originarias y por qué son discriminadas, ¿no? Luego de resolver las preguntas, ya nos preparamos para elaborar nuestra exposición, que es nuestra actividad principal. Para ello, les he dado información sobre técnicas de exposición, que es importante conocerlo. Lo principal, elegimos un tema que ya lo tenemos, que es la discriminación lingüística, que ya sabemos qué significa. Luego de elegir el tema, buscamos la información para, ¿no?, saber por qué se da esta discriminación, dónde se da, ¿no?, de qué manera se realiza, etcétera, ¿no? Toda esa información lo buscamos en el internet, o a veces podemos tener libros, periódicos de casos que hayan sucedido. Luego organizamos esta información, ¿no? Lo ordenamos, luego para ver cómo vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un vocabulario adecuado, una buena entonación, utilizaremos gestos, etcétera, en cada uno durante nuestra exposición. También podemos elaborar un guión, ¿no?, de cómo vamos a empezar, ¿no?, qué vamos a presentar primero, cómo lo vamos a desarrollar y a qué conclusión vamos a llegar. Para que ustedes tengan una ayuda de cómo van a buscar su información, aquí les he dado un pequeño ejemplo de un texto, ¿no?, sobre la discriminación lingüística. Le he puesto un título, ¿no? Yo quiero un país sin discriminación lingüística. Bueno, ustedes pueden poner los títulos que deseen. Lo importante es que tengan la información sobre qué significa discriminación lingüística. Su exposición consiste mayormente, ¿no?, en qué consiste la discriminación lingüística, dónde se desarrolla, cómo se desarrolla y qué debemos hacer para que esta discriminación termine, ¿no? Por lo menos en nuestra comunidad nosotros levantemos nuestra voz de que tener una lengua originaria debemos cultivarla, es tener una cultura, es una riqueza cultural, entonces que debemos preservarla, ¿no? Que las personas que hablan quechua no deben dejar de hablar quechua, más bien deben sentirse orgullosos de tener una lengua más aparte del castellano, que es su lengua materna, puede ser el quechua, puede ser el llanecha, puede ser la xaninga, etc., ¿no? Que esa es una riqueza cultural del cual no debemos avergonzarnos, más todo lo contrario, seguirlo manteniendo. Bueno, eso es todo, jóvenes, por esta semana, el cual ustedes van a presentar. Bueno, también tienen acá un cuadro de criterios de evaluación, al cual van a evaluar su texto que han
escrito para su exposición y su misma exposición, para ver en qué están fallando. Eso es todo, luego lo envían pues al WhatsApp a su tutor. Gracias, jóvenes, eso es todo por hoy, por esta semana. Que tengan una semana bendecida.